Todas las sociedades humanas tienen lo que se llaman mitos fundadores, es decir, tienen relatos que cuentan el origen de la sociedad, que definen la identidad de los participantes de la comunidad y que le dan un sentido a su historia y a sus cambios en el tiempo. Estos mitos siempre tienen un elemento de verdad, están basados en hechos históricos, en cosas que sucedieron, pero también tienen este otro elemento que podríamos llamar ideológico, simbólico, que es lo que solemos llamar mito. Es decir, importan no solo por lo que sucedió en el pasado, sino por la relación que ese pasado y la importancia que ese pasado tiene con el presente. Entonces, por ejemplo, el decir que una sociedad, al definir su origen, establece una continuidad en el tiempo, porque cuando hablamos de un origen estamos hablando de que eso que se originó en el pasado sigue existiendo hoy, entonces se establece una relación simbólica entre pasado y presente, y también muchas veces se define un proyecto de futuro. Y eso es lo que llamamos los mitos fundadores o los mitos constitutivos de las comunidades políticas. Esas las tienen todas, las comunidades relativamente pequeñas como pueblos, pero también lo tienen los estados modernos. Los estados-nación modernos también han construido mitos que obviamente son mucho más elaborados y que tienen también un carácter más científico. O sea, los mitos, por ejemplo, del Estado-nación mexicano, pues son los que construye la arqueología en buena medida, los que construye buena parte de la historia nacionalista, y también están en los museos, están en los monumentos. Hay también una dimensión ritual de los mitos. O sea, estos mitos fundadores de las sociedades se materializan y se repiten y se celebran en ceremonias públicas, en discursos. Se supone que son un ejemplo para la vida de los miembros de esa sociedad, y entonces tienen esta dimensión que podríamos llamar performativa, porque se tienen que actualizar continuamente en el presente, y que también tienen esta otra raigambre profunda con el pasado. Los mitos principales que yo diría que se han construido alrededor de eso que llamamos conquista serían, por un lado, la victoria total de los españoles, la idea de que en esta guerra que se inició en 1519 y que supuestamente terminó con la caída de México Tenochtitlan en 1521 y que llamamos la conquista de México, triunfaron los españoles de una vez por todas, y todos los indígenas, no importa si fueran mexicas, tlaxcaltecas o del norte o de Yucatán o de Guatemala, fueron derrotados. Ese sería el principal mito fundador, o sea, la idea de la victoria española y la derrota indígena. El otro gran mito que se construye en el siglo XIX, ya en la segunda mitad del siglo XIX, es el mito de la nación mestiza. La idea de que todos los mexicanos somos descendientes del papá español, que es Hernán Cortés, y que es el que manda, es el agresivo, es el dominante, y de la mamá indígena, que es la Malinche, a la que, por cierto, en el periodo nacional mexicano, o sea, en los últimos 2 siglos, se ha vilipendiado y se la ha agredido de una manera terrible, ¿no? Creo que el peor caso es el de Octavio Paz. Las cosas que dice sobre Malinche en El laberinto de la soledad son un ejemplo de racismo, misoginia, realmente inaceptable desde una perspectiva contemporánea, pero es parte de este mito nacionalista de que los indígenas pues siempre ocupan la parte inferior, siempre son lo femenino, lo derrotado, lo humillado, inclusive lo abyecto, y se les niega cualquier capacidad de ser una parte orgullosa, integrante y con poder dentro de la nación mexicana. Y entonces, esta idea de mestizaje, aunque plantea una unificación, en realidad es también profundamente racista, porque está basada en la idea de la superioridad de los españoles a partir de la conquista, y la idea de que lo único que les queda a los indígenas es pues dejar que los españoles se reproduzcan por medio de los cuerpos de las mujeres indígenas y creen una nueva raza que debe parecerse lo más posible al papá español y lo menos posible a la mamá indígena. Estos dos mitos, el de la victoria española y el del mestizaje, lo que sirven es para crear una jerarquía racista dentro de la sociedad mexicana, porque finalmente pues, la gente más blanca, la gente que parece más europea, se asocia con la victoria, y la gente que tiene un fenotipo, que tiene una cultura más indígena, son asociados con la parte derrotada. Y entonces se crea una jerarquía social que atraviesa todas nuestras relaciones. Y entonces son mitos que sirven para mantener el poder de una élite y para cimentar regímenes autoritarios que menosprecian al pueblo y que no le atribuyen a la población mexicana la capacidad de gobernarse a sí misma, de ser parte de una democracia verdadera, ¿no? Los ideólogos de la mexicanía del siglo XX dijeron muchas cosas sobre el trauma de la conquista, sobre lo acomplejados que estaban los mexicanos por todo eso, pero en realidad todo eso es un invento de ellos mismos, es un invento de un nacionalismo que es excluyente, que es antiindígena y que es racista.
Y otro de los grandes problemas, desde luego, del mito del mestizaje es que excluye a las personas de origen africano que llegaron a México, excluye a los asiáticos y excluye a todos aquellos que no sean el español dominante y la indígena dominada. Entonces es un mito que se pretende incluyente y pacificador, pero en realidad es racista y es excluyente. Pues la nación mexicana tiene una relación ambigua con el pasado prehispánico. Por un lado es un motivo de orgullo y siempre que México se quiere promover en el extranjero y mostrarse como una nación atractiva y original, a lo que recurre siempre o con mucha frecuencia es a las llamadas ruinas prehispánicas o los vestigios arqueológicos del pasado prehispánico, y todos los mexicanos se nos enseña en la escuela que ese es nuestro origen y que es algo de lo que debemos estar orgullosos. Y sin embargo, la idea de la conquista, la idea de la victoria española en la conquista, lo que marca es un rompimiento con ese pasado. Ese pasado prehispánico es definido únicamente en función de su final, la llegada de los españoles, por eso se llama prehispánico, anterior a los españoles, y siempre es visto como algo cerrado, como algo que terminó en 1521, y entonces es un pasado que ya no puede tener presente ni futuro, que solo puede existir en los museos, en las ruinas, como decoración para una nación que tiene una identidad diferente, que es la que le dio supuestamente la conquista. La construcción de este mito de la conquista como una victoria española básicamente sirve para anular de una manera definitiva los componentes muy variados y muy ricos de los pueblos indígenas de México, que siguen existiendo hasta el presente, desde luego, pero que son ignorados o son menospreciados a partir de esta idea, y para establecer que la única cultura que importa en México a partir del siglo XVI y crecientemente con el tiempo es la cultura que viene de Occidente, la cultura cristiana, la lengua española, los valores europeos u occidentales, y que en cambio los indígenas pues siempre están relacionados con este pasado derrotado.